Listo, ahí inició. Bien, vamos a resolver un ejercicio, el ejercicio que está en Mumuki en la guía 5, el ejercicio 2, pero vamos a hacerlo en vez de con Mumuki usando el entorno de Wollock, del IDE, para ver ahí cómo funciona, cómo hacer paso a paso todo lo necesario para resolver el problema. Así que estamos viendo acá un Wollock abierto sin nada más. Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, nuevo proyecto, ten cuidado con el menú, proyecto Wollock. Vamos a ponerle por nombre sustancias. Se nos creó el proyecto. Yo acá tengo muchos abiertos, pero bueno, de acá, en este example, yo me voy a copiar antes que... No, antes que hacer esto voy a crear un otro archivito más. Archivo, nuevo archivo. Lo voy a hacer, consigna lo voy a poner porque voy a pegarme acá el enunciado. Entonces ahí te tenía en el portapapeles la consigna, así la tenemos a mano. Jorginho pesa 70 kilos y consume sustancias. Siempre está bueno igual dar una leída a todo antes de empezar a resolverlo, ¿sí? Como ustedes ya lo leyeron y yo también, lo voy a leer medio rápido. Dice que cada sustancia que consume reemplaza a la anterior, ¿sí? Y tenemos tres sustancias. El whisky lo que hace es provocar sueño, mareos y jaquecas. Un deportista con whisky en su sistema le pasa su rendimiento, le pasan cosas, ¿sí? El tereré es otra sustancia que puede consumir, dice cómo es, y lo que le pasa al deportista si tiene en su sistema ese tereré, que el rendimiento tiene una característica en particular. Lo que estamos viendo es que el rendimiento de Jorginho depende de que haya tomado. Cianuro, en cambio, no favorece, luego de consumirlo, queda como muerto, ¿sí? Con cianuro el rendimiento es directamente cero. Y el requerimiento es que Jorginho consuma cierta cantidad de una sustancia, dice hasta que con qué mensaje hacerlo, ya me estás tirando unos par de guiños el enunciado. Tengo que conocer la velocidad de Jorginho, el mensaje llamado velocidad. Y acá me explica la fórmula de velocidad, que es metros por segundo, es el rendimiento de la sustancia por la inercia a base de Jorginho dividido su peso. Esta es la fórmula importante del ejercicio. Y acá en la consigna que me daban en Mumuki decía que no vale guardarse la velocidad. Esta aclaración de pronto vamos a discutirla, qué pasaría si la guardamos y qué no, ¿sí? Pero bueno, tenemos planteado el problema. Entonces, primer objeto que me resulta útil modelar es a Jorginho, que pesa 70 y consume sustancias. Entonces defino acá un objeto llamado Jorginho. En realidad, antes que pensar los atributos, voy a pensar los métodos. ¿Sí? Voy a ponerle nombre de métodos a las cosas que me pide que tengo que hacer. ¿Qué tiene que poder hacer o responder Jorginho? Dos cosas, que son las que me hice acá. El mensaje consumir, por lo tanto, voy a hacer un método llamado consumir que reciba la cantidad y la sustancia. Y voy a hacer un método llamado velocidad, también en Jorginho. Velocidad. Esos dos métodos tienen que estar porque me los pide el enunciado, ¿sí? Que no tengo que hacer un esfuerzo mío de imaginarme quién debería hacer qué cosa, sino ya viene un poco orientado de que este objeto tiene dos responsabilidades. La velocidad y que va a ser una pregunta. Si vuelvo a leer la consigna, me aclara que esto tiene que permitirme conocer, o sea que va a responder algo. Y en cambio, consumir provoca un efecto, un cambio en algo para que después la velocidad sea de tal o cual manera. Están vinculados porque cuando consume le tiene que pasar algo a Jorginho que después cuando le pregunto la velocidad me tiene que dar una respuesta distinta según que sea lo que consumió previamente. Aunque parezca que lo más intuitivo es primero modelar lo que pesa, yo voy a empezar al revés. Voy a empezar por el final. ¿Cómo calculo la velocidad? Esto me va a orientar acerca de qué tengo que modelar. El requerimiento me orienta al modelo,
¿sí? Digamos, es lo que tracciona. Yo voy a definir qué objetos, atributos, características en función de lo que necesito resolver. Digamos, el problema orienta la solución. El requerimiento orienta la formulación, el modelado de los objetos. Entonces, ¿cómo es la velocidad de Jorginho? Repetimos, la inercia base de Jorginho dividido su peso. ¿Sí? Por el rendimiento que le dio la sustancia. Son tres componentes. Entonces, ¿qué sé del método velocidad? Que tiene que retornar algo. Voy a copiar primero más caseramente. Rendimiento de la sustancia que tomó por última vez por inercia base, ¿cómo era la fórmula? Dividido su peso. Es la fórmula así escrita crudamente. Ahora pienso, ¿de dónde saco cada cosa? ¿Alguno de estos me conviene que sea un atributo de Jorginho, por ejemplo, o de otro objeto? ¿Qué necesitaría conocer? Voy a empezar el peso. El peso tiene sentido que lo conozca, ¿sí? De hecho es lo que primero me decía la consigna. Jorginho pesa 70. No me dice que puede ir cambiando, podría prever que engorde, que adelgace, pero es un valor que quiero poner un identificador. Entonces, digo, hay una referencia llamada peso en Jorginho que vale 70 inicialmente. La pongo como constante en un principio. ¿Sí? Entonces ahí esto ya está andando bien, ya me lo puso sin subrayar, con un colorcito que es razonable. La inercia base, ¿de dónde la saco? También es un valor arbitrario, es un valor que le pregunto a otro objeto. ¿Qué hago? Leo de vuelta la letra chica y me dice, no, son 490. Hasta me lo da como que no hay ni siquiera me habla del peso, es como un valor muy puntual. ¿Le pongo nombre? Sí, le puedo poner nombre y poner también const inercia base igual 490. Bueno, ¿dónde estoy escribiendo? No tengo el bloqueado del teclado numérico. Ahí está. 490, 490. Podría haber puesto directamente el 490 acá, si no quería esto dar la entidad de una referencia, pero bueno, ya lo hicimos. Y ahora viene lo importante, el rendimiento de la sustancia, ¿de dónde lo saco? Pongo una vez también rendimiento, sería una opción. Me declaraba ahí Muki que no guarda el rendimiento, o sea que le voy a hacer caso a la sugerencia condición. Pero como el rendimiento depende de la sustancia, digo, tal vez convenga que Jorginho conozca qué sustancia consumió. Y a la sustancia le pregunto su rendimiento. Entonces voy por ese lado. Sustancia es un atributo de Jorginho, lo que Jorginho siempre recuerda, y a esa sustancia le voy a pedir el rendimiento. Sustancia, rendimiento. Hice ese método, pero me imagino que está y lo uso como si estuviera. Es más, cuando lo haga lo voy a hacer en función de cómo lo estoy usando. Sustancia, digo, sí, va a ir variando, entonces, sustancia. Puede haber un valor inicial también, supongo que empieza con tereré. No tengo el tereré todavía, después lo definiré, pero, o puedo dejarlo vacío, no lo valor inicial, pero es una buena costumbre que tenga valores iniciales de las variables. Entonces ya me imagino que empieza, por ejemplo, con tereré. Esto ya me da la pauta de que tereré va a ser otro objeto. Y si quieren, me adelanto para que no me moleste ese subrayado rojo que indica un error. Aunque no le definan los métodos, digo, bueno, hay un objeto llamado sustancia que lo voy a usar. Llamado tereré, perdón. Perfecto.
Bien, acá se queja de que no está hecho el método. Tal vez podrías dar un pasito más, aún sin saber cómo es el TLD. Como ustedes le van a dar el mensaje de rendimiento, puedo poner un método llamado rendimiento. ¿Sí? Entonces ahí me siguen desapareciendo. Esperaba una expresión, porque no retorna nada. Bueno, puedo hacer, si no, algo medio engañoso. No, dejamos el método de rendimiento si va a tener que retornar algo. Entonces vemos que. Pero va a tener una respuesta, pues acá el valor que me retorna quiero multiplicarlo. También tengo ya una parte del problema resuelto. Es más, puedo ir a ver cómo es consumir o podría avanzar por los otros objetos que tengo acá. Yo sé que Jorginho puede consumir otra cosa y es otra cosa que es mejor que hacerlo con un objeto. Entonces digo, hay un método llamado, un objeto llamado cianuro, que es lo que va a poder consumir también. Y me copio a modo de plantilla el objeto llamado whisky, ¿no? Whisky. Que también va a tener un método de rendimiento que va a retornar algo. Esto es lo que puedo saber, aún sin recordar mucho cómo está implementado, qué es lo que pide la consigna de eso. Pero tengo 3 posibles sustancias. Acá elijo, ¿por dónde sigo? ¿Me pongo a hacer las sustancias? ¿Cómo es su rendimiento? Podría ser. También puede ver cómo es el consumir, que va a ser por este lado, pero vamos por las sustancias. A ver, vuelvo a la consigna. ¿Qué decía el cianuro? El rendimiento es siempre 0. Hay datos de color, de la buria, no sé qué. Lo importante es que el rendimiento es siempre 0. Entonces, no importa cuánto tomen cuántas cosas, en el cianuro retorna 0. Es más, podría ya probar esto. Aún sin terminar otras bebidas y sin saber cómo es el consumir, lo comento por un ratito para que no me dé error. Digo, tiene cianuro, el rendimiento no debe ser 0 por la inercia base, esto no importa lo que valga, me va a dar por 0, me va a multiplicar. Me adelanto y digo, voy a probar cómo funciona esto. A esto se queja porque acá no retorna nada, porque esto le invento un valor, retorna cualquier número que después voy a corregir, cualquier número que después voy a corregir, simplemente para probarlo de una manera que no se queje. Entonces, quiero probar esto, la velocidad de Jorginho, que inicialmente está con cianuro como sustancia que consume. Lo voy a ejecutar. Acá yo tengo activado el diagrama. Uno puede tener acá la solapa del explorador, de test, que haremos pronto, y de los diagramas. Yo voy a tener el diagrama, que es la que más me interesa mostrar en este momento, y acá, de las solapas que hay, la de problemas no la quiero ver, la consola sí. Entonces escribo acá. Vamos a hacer una consulta primero de Jorginho, a ver cómo está. Simplemente invoco a Jorginho para que me devuelve Jorginho, pero veo, me interesaba mostrar esto, el diagrama de objetos. Está Jorginho, que tiene peso 70, inercia 490 y sustancia cianuro. ¿Ven? Tengo los dos objetos y Jorginho hace referencia mediante la variable sustancia a cianuro. Cuando acá en la consola, ahora le pregunto a Jorginho cuál es su velocidad, obtengo como respuesta 0. ¿Sí? Como esperábamos. Le preguntó a sustancia, que en este momento es cianuro, su rendimiento 0, por lo que sea, devuelve 0. Anduvo. Listo, sigo codificándola. Ya que probé que esto poquito que hice más o menos funciona bien, probemos con otra sustancia. Entonces digo, voy a probar el consumir, ahora sí. Voy a avanzar, ya hice una sustancia bien, voy a hacer el método consumir, así puedo cambiar de sustancia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de que consuma una nueva sustancia? Y por lo pronto, que la sustancia, dicen duplicado el nombre, porque ya le puse a la variable ese nombre, no puede coincidir el método del atributo con el método del parámetro, porque si acá escribo sustancia, ¿y a cuál me refiero? ¿Al cianuro o a la nueva que va a consumir? Voy a ponerle a sustancia nueva. Entonces, ¿qué pasa cuando consumes sustancia? Recuerda
O sea, asigno en la variable que la sustancia actual es la nueva que consumió. Ahora hago solamente eso. Recuerdo cuál es la sustancia. Entonces voy a hacer con este cambio que hice, voy a probar qué pasa con los otros cosas que puede consumir. Es una prueba media tonta, pero la hacemos al fin. Ejecuto eso. Veamos cómo está la situación inicial, que está con eso. Uy, es muy chiquito el diagrama. Ahí está, 74,90. Voy a hacer ahora que Jorginho consumir ¿cómo era? Tereré. Una cantidad, no me interesa la cantidad. Vemos cómo cambia la referencia. Por ahí el diagrama se solapó un poquito, pero Jorginho en sustancia. Están pasados los parámetros al revés, puede ser. Sí, hice mal. Sí, sustancia ahora apunta al 1, muy bien. Porque yo le pasé acá, era el segundo parámetro de la sustancia, entonces puso 1. Hizo bien las cosas, yo fue el que hice mal. Warlock se comportó, su sustancia es el 1. Pero igual está bien, no lo hice a propósito, pero me viene bien para si ahora le pregunto, Jorginho la velocidad, miren lo que va a pasar. Es un error, el 1 no entiende el rendimiento. ¿Ven? Su sustancia, el rendimiento no lo entiende. Es un buen contraejemplo de cómo se asigna otra cosa, el problema está cuando le pregunto. En realidad, cuando yo le pregunto a Jorginho a su sustancia le pregunta algo que el 1 no sabe responder. Vamos a hacer bien, ahora consumí, le digo, consumite un tereré. Y cambió la referencia, sustancia ahora apunta al tereré, y la pregunta por qué pasa con la velocidad de Jorginho, me da un número cualquiera, porque le puse cualquier valor, pero funcionó. Multiplicó, dividió y me dio eso. Y si le digo ahora, consumí whisky, cuando consumo cambia el estado de mi objeto, la sustancia, no es que el tereré se murió o que el cianuro no existe más. Simplemente Jorginho ahora hace referencia, mediante su variable sustancia, a otro objeto llamado whisky. Si ahora le preguntamos la velocidad, me da un número cualquiera, distinto al anterior, pero me da alguna idea de que está funcionando. Entonces dimos un gran paso. El polimorfismo ya está resuelto. ¿Sí? Ya tenemos, aunque sea con métodos muy pavos, que los tres objetos se pueden comportar como sustancias desde el punto de vista de Jorginho, que son polimórficos, al menos respecto al método velocidad, bueno, al método rendimiento, es algo que las tres sustancias saben responder, y vimos también que el 1 no. El 1 no es un objeto polimórfico para Jorginho respecto al método rendimiento. No lo puedo poner en el lugar de la sustancia y que todo funcione. Las cosas que van a funcionar como sustancias son las que tengan devuelvan un rendimiento. Pero avancemos con la letra chica del problema. Tenemos acá en la consigna que el tereré tiene un rendimiento de 0,1, pero por cada centímetro cúbico de dosis, depende cuánto tomó. Entonces esa cantidad que estoy ignorando la necesito. El rendimiento depende de cuál fue esta cantidad. Entonces, ¿cómo hago para que esa cantidad que cuando consumió la recibí, la tenga en cuenta Jorginho cuando le preguntan su velocidad? Y la sustancia la puede utilizar. Acá pasa algo parecido a otros ejercicios, ¿no? Si asumo que solamente Jorginho es el que trabaja en este sistema, el único objeto que me interesa, yo pondría acá lo siguiente. Digo, que recuerde la cantidad, pongo acá también cantidad nueva para seguir con la misma convención, de que pongo un atributo, entonces no solamente va a recordar qué tomó, sino cuánto tomó. Luego inicial, no sé, puede ser 0, si quieren. Pero el consumir recuerda esa cantidad. Ahora el tema está, ¿cómo hago para que la sustancia conozca, haga referencia a este valor? Es una solución por ahí media limitada, asumiendo que siempre hablamos de Jorginho y no otra persona que consuma sustancias.
Acá podría preguntarle a Jorginho su cantidad. Jorginho cantidad. Y esto multiplicarlo por 0.1, como decía la consigna. Era el 10% de la cantidad que tomó. Y debería hacerle un método cantidad para que Jorginho le responda al tereré cuál es la cantidad que tomó. ¿Sí? Vamos con esta solución a ver cómo funciona. Ejecutamos de vuelta. Todo empieza con Jorginho, cuya sustancia inicial era el cianuro, y cantidad 0. Vamos a decirle que tome el tereré. Un tereré se toma. Se me movió un poco el diagrama, pero bueno, acá está Jorginho. Es medio... Lo tengo parte chiquita para ver toda la vez y ahí creo que se ve. Por acá. Está con tereré y 1. Entonces, cuando le pregunto la velocidad, me devuelve 0.7. ¿Sí? Que es la cuenta de 4,90 por peso. Me dio un número, no voy a decir cuál es, pero 0.0 me dio 70, creo, porque es 4,90, 7 veces 70. Bien. Y eso por 0. Sí, que también puedo preguntarle directamente al tereré cuál es su rendimiento. Más fácil, ¿no? A ver qué hizo, 0.1, que es el 10% de lo que tomó que una sola unidad. ¿Sí? Entonces, esto funciona. Ahora, otra forma de hacerlo es que yo acá le pase como parámetro la cantidad. Perdón, en rendimiento. Que cuando Jorginho le pregunta rendimiento, le pasa acá qué cantidad tomó. Entonces, de esta forma, lo hacemos más independiente a tereré de Jorginho. Ponemos un punto de contacto que es este parámetro. Acá recibe una cantidad y es esta cantidad que no le interesa al tereré de dónde surgió. Dicen, ¿cuál es el rendimiento si tomaste tanto? Es el sentido nuevo de rendimiento. Dame el rendimiento para esta cantidad. Para una dosis de tantos centímetros cúbicos, lo que sea. Entonces, ¿qué responde el tereré? Esa cantidad por 0.1. Entonces, con esta nueva implementación, vamos a ejecutarlo y ver si sigue funcionando. Le preguntamos directamente al rendimiento al tereré, y esta pregunta ahora nos dice que no entiende el mensaje, porque le falta un parámetro. Si acá le paso 1, la respuesta es 0.1. Si hago toda la secuencia a Jorginho, le digo que consuma un tereré, y le pregunto a Jorginho la velocidad, sigue funcionando. Pero fíjense lo que va a pasar ahora. Si digo, no, bueno, volví a tomar el cianuro. Todo bien, tomó cianuro. Jorginho es sustancia, que vemos el diagrama cianuro, tereré ya no es más referenciado. Le voy a preguntar la velocidad ahora a Jorginho. Problemas. ¿Qué pasó ahora? Cianuro no entiende el mensaje rendimiento con un parámetro, me dice acá el error. Pero existen otros métodos con cantidad de argumentos, con diferente cantidad de argumentos, llamado rendimiento, que no le pasa nada. Claro, me quedó la versión anterior. El cianuro tiene el método de rendimiento. Pero necesito una cantidad. ¿Y cómo hago para compatibilizar esto con esto? Si en la pregunta mando un parámetro, en el mensaje va un parámetro, en los métodos tiene que estar ese parámetro. Lo use, como en el caso del tereré, o lo ignore, que es lo que vamos a hacer con cianuro. Acá recibo una cantidad, y no depende de la cantidad, depende siempre 0. ¿Sí? Entonces, con esto mantenemos el polimorfismo entre el cianuro y el tereré. Misma pregunta, diferente respuesta. Los dos responden, un numérico, pero la fórmula con la cual responden es diferente.
Por lo tanto, son los dos válidos para Jorginho. En esta variable puede estar a veces el cianuro, a veces el tereré, y son intercambiables, son sustituibles uno por otro, son polimórficos. Y seguimos con el mismo razonamiento y hacemos el cianuro, pero hacemos el whisky. El rendimiento recibe una cantidad y la fórmula del whisky es, está por acá, no, acá arriba, 0.9 elevado a la dosis consumida. Entonces el rendimiento es 0.9 elevado, que es este chirimbolito, a la cantidad. Bien. Y lo probamos, aquí estamos. Volvemos a probar y vamos directamente a que consuma whisky. Consuma un poco más de whisky, a ver, 10 unidades de whisky, a ver si nos da un número más grande. Se consume 10 whisky, después, pobre Jorginho, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Pero su velocidad quedó de esa manera. Quedó más lento, se ve, con el whisky. Bueno, pero listo, está funcionando. Lo que me falta resolver, que me lo salteé hoy, es un detalle más acá que dice, la del tereré dice que nunca rinde menos que 1. ¿Sí? O sea que, por más que tome poco, tiene un rendimiento mínimo, ¿sí? Nunca menos que 1. O sea que el 0,1 que me dio recién no debería subírmelo a 1. ¿Sí? Y eso lo resuelvo con un mensaje muy simple, que es el mensaje máximo. O sea, entre dos cantidades, entre el resultado de esta multiplicación y 1, me quedo con el más grande, con el 1. Cuando esto sea más grande, me voy a quedar con este, que es más grande. Entonces, lo escribo así. Esto, el máximo entre eso y 1. Máximo es un mensaje que entiende los números y que me devuelve el mayor entre quien recibe el mensaje y el parámetro. Cuando esto vale 0,1 como recién, y el punto, dame el máximo respecto de 1, me devuelve 1, y si acá pues por la cantidad que tomó fue mucho TDD y le da 2, 3, 5, devuelve ese número y no 1. Entonces lo arreglamos así, volvemos a ejecutar para probar esta última característica, y se consume un tereré, y el rendimiento con 1 me da 1, y con este número me da un número más grande. Lo divide por 10, como hacemos acá con el decimal, pero cuando es muy chico me lo redondea para 7, que me daría 0.7, me da también 1. También sigue funcionando la velocidad de Jorginho, que me da 7, en vez de 0.7 como me daba antes. Así que bueno, tengo funcionando todo el ejercicio. ¿Sí? Vuelvo a la consigna si me olvidé de algo, pero me parece que ya tenemos todo resuelto. Entonces, ¿qué conceptos aparecen acá? De objetos, inevitable, básica, métodos y mensajes. Acá estoy enviando mensajes, acá estoy definiendo métodos. Y el concepto central del polimorfismo. ¿Sí? Bueno, la idea de atributos, variable, constante. Acá vemos cómo estas dos van cambiando cada vez que consume. Acá estas dejo constantes, para haber puesto literalmente acá el valor. Y manejo de parámetros que me ayuda a hacer soluciones genéricas. ¿Sí? Y a vincular un objeto con otro. Y acá un poquito de cuenta aritmética, vamos a conocer algunos mensajes que tienen que ver con algunas operaciones. Bien. Entonces con esto tenemos redondeado este ejercicio y un poco recapitulado los temas que vimos hasta ahora. A modo de variante, me decía la consigna, no guardarse la resistencia, el rendimiento.
Si uno quisiera ir por ese camino, es otra solución posible. Yo la voy a mostrar de todas maneras. Aunque Mumuki sugiera no hacerla, no es que yo lo sugiera, pero porque tengo una alternativa, que es, en lugar de recordar la sustancia y la cantidad, recordar el rendimiento. En ese caso, la variable que pondríamos en vez de estas dos es una sola, llamada rendimiento. Es inicialmente 0, así que estas dos las sacamos. Entonces, cuando consume, en vez de guardar la cantidad y la sustancia, ya puedo guardar el rendimiento. Digo, rendimiento igual a... no voy a agregar en vez de sustituir. Esto lo comento y digo, esta es la forma que me interesa llevarme. Digo, el rendimiento va a ser igual a la sustancia, acá sustancia nueva, acá no hay dos sustancias, voy a dejar el nombre anterior, pero bueno, ¿qué rendimiento me da para esa cantidad? Entonces, si acá ya calculé el rendimiento en función de lo que tomó en el momento, acá puedo, cuando me preguntan la velocidad, usar esa variable en vez de volver a recurrir a la sustancia. Digo acá, que retorne rendimiento, que ahora es una variable, Jorginho por inercia base por peso. Este método igual ya lo podía sacar, lo voy a dejar en la versión anterior, no me hace falta. Esa es otra forma de hacerlo, donde elegí como atributos de Jorginho otra cosa, no la sustancia, sino el rendimiento. Es también aceptable. Habría otra tercera forma de hacerlo, que es seguir por esa línea y digo, no guardar el rendimiento, guardar la velocidad. Creo que esto es lo que sugería Mumuki no guardar. No guardar la velocidad. El rendimiento no me decía nada, en realidad, ahora que lo recuerdo mejor la consigna. Pero podría hacer esto por ese lado, guardar la velocidad. Entonces, ¿qué hago de esta manera? Pongo inicial si quieren por las dudas, pero acá ya debería calcular toda la fórmula. Esta multiplicación ya la hago acá y digo, en el momento que toma, calcula la velocidad. La velocidad es la sustancia, el rendimiento de la sustancia por inercia base por el peso. Y cuando me preguntan la velocidad, ni siquiera hago esta cuenta. Ya la tengo calculada. Sería retornar el rendimiento. La velocidad, perdón. Debería funcionar. Vamos a probarlo. Este tercer caso más extremo, aún en estas condiciones. Sin duda, Jorginho tiene un modelado distinto. Vamos a ver si, cruzados por Jorginho a secas, cambió los atributos. Ya nos habla de sustancia o de velocidad. Le digo que tome en un TDD. Ya me calculó la velocidad en el momento de tomar. El TDD ni lo usó. Lo usó, pero después no queda referenciado. Y cuando le pregunto la velocidad, simplemente me la devuelve. También funciona y también llega al resultado correcto. ¿Por qué? ¿Cuál de las tres elegimos? ¿Por qué será que me sugería Mumuki evitar guardar la velocidad? ¿Habrá una contraindicación, alguna desventaja? ¿Alguna diferencia de comportamiento? Fíjense que las bebidas ni se enteraron. Las sustancias hacen todo lo mismo. Pero cambió qué es lo que decido guardar como atributo y qué es lo que decido no guardar. Si hago el cálculo en el momento de que se produce un efecto, o hago el cálculo en el momento que me consulta. Tal vez acá no se ve la diferencia, pero vamos a introducir un factor externo. Nosotros acá pusimos peso como variable, como constante. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos como variable. Hacemos un método, hoy hemos dicho algo parecido, el método hacer dieta.
Cuando Jorginho hace dieta, su peso varía. ¿Sí? El peso disminuye en 10 unidades. Cada vez que hace dieta baja 10 kilos, nuestro amigo Jorginho. La pregunta es, ¿qué pasa si hace dieta después de consumir una sustancia? Vamos a probarlo. Preguntamos cómo está Jorginho. Perfecto. Tiene sus, a ver qué es el diagrama, sus 70 kilos, inercia base y velocidad cero porque está en precio inicial. Vamos a hacer que tome el tereré. Consume un trago de tereré. El tereré quedó acá afuera, su velocidad es 7, porque hizo la cuenta de lo que le aporta el tereré que tomó, ya lo había guardado, lo guardó, apenas consumió sabe que la velocidad va a ser esta. Le pregunto la velocidad y me responde 7. Pero entre medio, sin haber tomado otra cosa, a nuestro buen amigo Jorginho hace dieta. Dieta express, antes se le pasa el efecto del tereré. Entonces, vamos a hacer dieta. Está en 60 kilos. Pero la velocidad no se alteró. Sigue siendo 7. No debería ser 7. Porque ahora pesa menos. Y la forma de velocidad depende del peso. Es más, hace más dieta nuestro amigo Jorginho. Su peso baja. Y la velocidad no se altera. No está bien esto. ¿Qué pasaba con la otra solución? Vamos a volver atrás los cambios. Aunque sea la segunda, la que guarda el rendimiento. ¿Sí? O la primera de todas, que para ver más distinto aún. Vamos con esta solución, que guardamos las dos cantidades y no la velocidad. Entonces acá, cuando consume, comentamos eso y dejamos descomentado lo otro. Acá volvemos a la fórmula original, la que hacía toda la cuenta cuando le preguntábamos la velocidad. Con esta solución, cuando lo ejecutamos, este botón de acá ejecuta todos los comandos. Debe haberlo apretado antes. Ahora no va a hacer nada. Si hubiera puesto recién, volví a hacer lo mismo con la misma secuencia de comandos. Lo hacemos paso a paso ahora otra vez. Jorginho empieza con 70. Tenemos acá abajo que está con cianuro. Toma tereré. Que a veces es molesto este diagrama, no tan chiquito. El peso está en 70. Tomó un tereré, vamos a ponerlo por acá arriba. Le pregunto la velocidad y es 7, la que debe ser. Ahora hace dieta, Jorginho. Hizo dieta Jorginho, su peso está en 70 todavía. Uy, ¿qué hice? Se me borró este método sin querer. Uy, disculpa. No sé, recién cuando estaba comentando se ve que algo toqué sin querer. Vamos de vuelta. Entonces, hacer dieta dijimos que hacía peso igual peso menos 10. Así ponemos el botoncito este de ejecutar todo de vuelta. Truco, truco, truco. Ahí está. Mágico, ¿no? Está con tereré, con 60 kilos ahora. 4,90 y una unidad de tereré tomado. Entonces, cuando le pregunto ahora velocidad, como en este momento va a hacer la cuenta, va a tomar el peso actualizado y me dice que la velocidad es esa. Es mayor porque ahora está más livianito. Y si vuelve a hacer dieta, vuelve más veloz. ¿Sí? Entonces, de esta forma
me queda más consistente mi solución, mi modelo, ¿sí? En el momento de calcular la distancia, la velocidad toma el peso de ese momento. Entonces, estaba bueno que el peso sea un atributo y que el atributo no sea la velocidad. Que sea un método que la calcula cuando se la pregunto y que en ese momento se fije qué tomó, cuál es su peso, cuál es la inercia base. ¿Bien? Esto es un buen argumento para haber elegido la solución que me insinuaba Mubuki de evitar guardar la velocidad como atributo. Entonces, nuevamente recapitulando. Seguimos viendo los mismos conceptos de objeto, mensaje, atributo, parámetro, constante, variable, polimorfismo sobre todo, pero también empezamos a discutir qué me conviene y qué no me conviene, cómo me conviene modelar, qué ventajas y desventajas tiene de haber decidido tales o cuales atributos, tales o cuales objetos, tales o cuales relaciones. ¿Sí? Nuestro objetivo en la materia va a ser, en problemas de complejidad creciente, elegir de vuelta qué objeto hace qué cosa, qué atributos tiene, cuáles no, y en qué momento hago qué cálculo. ¿Sí? Y aún teniendo soluciones que todas andan, elegiremos cuál modela mejor, cuál se comporta mejor en situaciones particulares, cuál es más flexible para, por ejemplo, contemplar la aparición de la dieta que antes no estaba y no tuvimos que tirar toda la basura y empezar de vuelta, sino que hay soluciones mejor preparadas para cambios que otras, mejor modeladas que otras, y eso no se ve de pronto en la ejecución, sino en cuando hay que volver a enfrentarse al código a hacer un cambio. Bueno, preguntas, comentarios, ya para ir terminando, empezando a terminar en esta jornada. Podríamos ponerlo en Muki a ver si pasa todos los tests, todas las pruebas internas. ¿Sí? Si quieren lo hacemos. ¿Dónde tengo Muki? Ah, no estoy compartiendo pantalla. Creo que cambiar la pantalla que estoy mostrando, dejar de presentar. Les voy a compartir ahora la ventana de Muki. Estoy con Wolock, ahí estoy con Muki, acá está. Esta es la que tenía hecha de antes, que es la misma que recién con otros nombres de variables simplemente. Pero si quieren podemos, para ser más consistentes, copiarme acá lo que tenía pegado, tal cual, y mandarle de una, enviar a ver si ya estaba bien o nos olvidamos de algo. Muy bien, todas las pruebas pasó. Finalmente acá me explica el polimorfismo entre las sustancias que consume Georgie. Bien, insisto, preguntas, comentarios. De mi parte, ¿no? Queda por practicar nada más. Digamos, no creo haber dicho nada nuevo en este rato que lo que dijimos antes más temprano, pero bueno, la idea es que todos puedan hacerlo, que los que deben haber hecho el Mumuki al principio lo vayan haciendo para hoy, el que no llegó para hoy que lo haga para el jueves, ¿sí? Que todos lleguemos a un manejo de estos primeros conceptos aceptables, ¿sí? Ese es el objetivo de esta semanita de clases. Tampoco va a haber muchos conceptos nuevos la del jueves. Algo nuevo vamos a explicar, como siempre, vamos a hablar de testing, como anticipaba Ale, pero agregamos pequeñas cositas, pero seguimos practicando esto de cómo modelar, cómo plantear los objetos. Alguien iba a decir algo y lo interrumpí recién, a ver. Me pareció, que alguien había hablado. Sí, yo estaba hablando, pero no, justo terminé. Había dicho de que ahora queda practicar. Ah, sí, tal cual. Queda practicar. A mí me surge una duda muy simple, muy simplona. Para calcular distancias entre dos objetos, por ejemplo, ¿hay alguna forma de calcular el valor absoluto de
de una Sí, diferencia. apps. Pues no lo encontré. ¿Es apps? Apps se llama el mensaje. Es, Lo puedo poner acá en la consola. a ver, por favor, porque lo probé y no lo... 6.apps. Es un mensaje que entiende los números, claro. 6. Se lo mandamos al -6. Creo que no se está viendo lo No, que no se estás está haciendo, actualizando, Lucas. ¿Qué estoy Estamos, compartiendo? estamos viendo tu Wolock. Puedo probarlo acá. 6.apps. Ahora no estamos viendo nada, perdón. Justo en el momento... Creo que Estoy dejaste de haciendo mal compartir. las cosas. Para hacer las cosas bien. Vamos a Perdón, compartir de mientras vos vuelta. abrís, le contesto a Bautista. Le escribí, pero ya que está para que lo escuchen todos. No dimos los temas de la unidad 6 de Momuki todavía, que es colecciones. Todavía ni lo dimos eso, así que no van a poder avanzar con las 6 y las 7. Yo les diría que los que no terminaron, en proligen, terminen. Los que ya lo hicieron todo, bueno, descansen y hagan las otras cosas que les fuimos dando, que les vamos a dar por Classroom. Hasta que veamos colecciones y podamos hacer la guía 6 de Momuki. Acá. me El pasó valor lo que... de 6 es 6, el de -6 también es 6. Claro, me pasó lo de arriba que habré escrito menos, o sea, me habrá quedado una expresión del estilo -6 punto. Acá tomó la precedencia, hizo primero y después aplicó el menos. Claro, eso es lo que me habrá pasado, sí. Gracias. Lo que hizo acá es esto, para ver si es como si hubiera hecho menos 6 sobre el absoluto. No me la vi venir. Bueno, más preguntas, comentarios. Profe, ¿puede Parece ser que que no. para el jueves hay que hacer, si yo no entendí mal, el otro día, algo de Pepita en GitHub? Sí, tienen un link en el Discord que los lleva a un... Vi que varios, pero mucho menos que el TP de presentación, lo estuvieron aceptando. Con ese link aceptan, al igual que con el TP de presentación, que si no todos, la gran mayoría ya lo aceptó, de la misma manera, aceptan el assignment, o no sé cómo traducirlo al español, como la consigna, les crea un repositorio propio, privado para ustedes, dentro de la organización de Algo 1, para que suban ahí su solución, y eso después nosotros lo podemos ver y corregir. El link está, si no me equivoco, en el canal de anuncios, muy posiblemente. Sí, efectivamente. Justo debajo del TP de introducción hay un mensaje mío que dice adicionalmente, otro assignment para la parte 2 de la consigna de Pepita. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que está como una parte hecha y te propone agregarle más cosas. Sí, sí. Bien. Si llegan a Si no tener me algún... acuerdo mal, es muy parecido al que hicimos de Momuki. Es muy parecido. Sí, sí, los iniciales son todos bastante parecidos. Me parece que no es... es como la continuación del de... A ver, El déjame de ver. los destinos es el que come al piste, ¿no? El que va comiendo otras cosas, además de volar a Rosario y Córdoba. Pero bueno, a veces mezclan un poquito los ejercicios, pero no importa. Sí. Wolock. Intro Pepita, no, ese se llama Pepita. Este que les dimos es el que hay que agregar a Pepón, que es otra ave que puede comer alpiste o manzana. Bueno, hay varios alimentos, puede comer cualquiera de ellos. Y es el que aparece Roque, que es el dueño de las aves. Ese es. El año pasado le El pusimos otro entrenador. nombre, creo. Sí. Ese es. Ya viene una parte hecha y el resto lo tienen que seguir ustedes siguiendo la consigna. Está todo escrito ahí en el README. Listo, Lo perfecto, que, gracias. bueno, entonces el jueves retoman con esa tarea. Sí, el jueves, si quieren, tenemos que ver esa tarea. Si hay alguna pregunta de Momuki, alguno que quedó pendiente, que tienen consultas o cualquier cosa, las vemos.
pero principalmente vamos a ver lo del token de GitHub para que lo puedan configurar en las máquinas de laboratorio y trabajar desde ahí y Cierto, configurar en sus casas si hay algún problema. El tema principal de la clase va a ser testing, unit testing, ya vamos a ver qué es. Y hay algunas cositas que yo me anoté como para mencionar mínimas, como repasar por ahí referencias, variables versus constantes, algunas cositas así mínimas que ni llegan a ser temas, digamos, que son menciones más que otra cosa. Yo voy a hacer una cosa más antes de cortar la Meet de hoy. ¿Qué estoy compartiendo ahora? Ya me perdí. El navegador, estamos viendo a Dopinio. Bien. Entonces, acá mismo voy a entrar a GitHub. Acá tengo muchas cosas. Voy a entrar a otra organización que se llama Wolok, curiosamente, donde hay muchos ejercicios. Es cierto que hay más ejercicios complicados que de los fáciles, pero hay también algunos fáciles. ¿Sí? Voy a subirles acá el código que hicimos recién de nuestro amigo Dopinio. ¿Sí? Después, si quieren buscar acá, van a haber muchos ejemplos. A veces unos más difíciles, otros más. Este Puma Game es divertido si lo quieren probar. Vamos a hablar de esto la semana que viene, probablemente. Lo hice el otro día para precisamente ir avanzando con nuestros temas. Este que está acá, que se llama Pepita no sé cuánto. El juego de Pepita también puede ser divertido. Hay otros más, pero vamos a subir este que hicimos recién. Entonces, creo un repositorio. Le voy a poner Dopinio. Después le pongo una explicación mejor, la quiero hacer rápido. Lo pongo por el público, que ustedes lo pueden ver, y nada más. Lo que me interesa rescatar de acá es esta URL. Entonces, ahora tengo que cambiar lo que estoy compartiendo. Desde acá, dejo de presentar y paso a presentar la ventana de Wolok. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá? En sustancias voy a poner en Team aplicar compartir proyecto. Voy a crear un repositorio y voy a finalizar. Entonces creé localmente un repositorio. Y ahora lo voy a subir al repositorio remoto que... Por la duda no se vio las opciones si hizo un clic derecho. Sí, en PC no se ve cuando compartís por ventana. Si compartís la pantalla entera, sí, me parece. Vamos a hacerlo de vuelta. No me acordaba, sí, pasa eso. Entonces, lo que hice antes fue, Ahora sí se ve. acá, bueno, puse una opción que era, compartir proyecto. Ahora ya hice, pongo la opción de commit, agrego todo, le pongo una leyenda, cuando pongo commit and push, acá está lo del password que voy a explicar la próxima, Ale, cómo hacerlo. Bueno, después me adelanto que va en el jueves, perdón, Ale, que me adelante, pero ya que lo iba a hacer, quería mostrarlo. Lo que quería hacer, en definitiva, era, ahora que tengo el repositorio con esto subido, para poder ver que está el código ahí subido, compartírselo a ustedes. Entonces, este link de acá, lo voy a poner también en el Discord, anuncios, así queda cerradita la clase de hoy. Ejemplo de clase, Dopinio, y el link, así lo pueden ver ustedes también. Con esto sí, terminamos por hoy. Buenísimo. Bueno, profe, nos vemos. Chao, hasta luego.